Bueno, pues damos paso ya al acto de esta tarde. Como sabéis, forma parte de las presentaciones online que estamos realizando desde la editorial Ole Libros. Me presento, yo soy Susana Alfonso, soy la responsable de narrativa y de comunicación de la editorial. Y esta tarde es el turno de la novela de Lucía Sabater, que presenta El pintor de ángeles y que es una nueva primicia de la que os vamos a hablar. Antes de proseguir, quería comentaros que podéis adquirir el libro esta tarde o bien esta semana, debido a la presentación lo vamos a tener a un 5% de descuento y con los gastos de envío gratis, con lo cual yo creo que es una gran oportunidad para que podáis acceder y comprarlo en nuestra web, que es olelibros.com. Por otra parte, si queréis conocer nuestras novedades, podéis suscribiros a nuestra newsletter en nuestra página web, olelibros.com, y seguirnos en nuestras redes sociales, tanto de Facebook, Instagram como Twitter. Dicho esto, pues vamos a presentar a Lucía Sabater, que nos va a hablar del pintor de ángeles. Lucía nació en Valencia, ciudad que le ha inspirado ya 4 novelas. Es licenciada en Historia Medieval en 1999, actualmente es doctorando en Historia de Arte y Cultura Visual y académica de número de la ITEC, Academia Internacional de Ciencias, Tecnología, Educación y Humanidades. Y ha trabajado en diversas agencias de publicidad. Estudió 4 años de narrativa creativa y 2 de poesía, durante los cuales compartió trabajo con otros creadores. De hecho, en estos talleres nació un grupo de mujeres poetas llamado Aquelarre, colectivo con el que ya ha realizado diversos recitales. Su primer libro publicado fue Voto de silencio, una novela histórica ambientada en la Valencia del siglo XV en torno a la figura de Isabel de Villena. En 2015 publicó Tiempos borregos, una obra sobre las andanzas de un pastor novel trashumante. Y 3 años más tarde, en 2018, fue convocada para novelar el guión cinematográfico Paella Today, libro que salió al mercado con dicho nombre y al mismo tiempo que la película. El pintor de ángeles sería esta su última novela, para la que se ha desarrollado un exhaustivo trabajo de estudio y de documentación. Por otra parte, esta tarde nos acompaña también, tenemos la presencia de Salomé Chulbi, quien entrevistará también a Lucía. Salomé es una escritora alquímica, aplica la creatividad a la vida para transmutar las limitaciones mentales y emocionales de plomo en oro. Para esta autora, vivir es reescribirse. Tanto la novela, cuento, poesía, ensayo, lo toca todo. Es una actividad, su actividad literaria se desarrolla en múltiples facetas y forma parte del grupo de autores de Ole Libros. Y hace poco tuvimos la suerte de presentar su último libro, Abecedario Imposible, un libro insólito que yo recomiendo encarecidamente que lo compréis. Bueno, pues deciros que antes de que dar paso a Lucía para que nos salude, deciros que abajo aquí tenéis un botón que pone preguntas y respuestas, que nos podéis ir haciendo preguntas y pues a lo largo de la tarde, a medida que vayamos hablando con autoras, le iremos haciendo las preguntas. ¿Vale? Pues muchísimas gracias y doy paso a Lucía para que nos digas hola, antes de que te presente Salomé. Hola. Hola, hola, buenas tardes. Hola a todos los que estáis aquí. Me alegro mucho que os habéis podido conectar. A mí también me ha costado. Bueno, a mí me ha costado, a vosotros no lo sé. Y no sé qué decir, pues estamos aquí para presentar mi novela, El pintor de ángeles. Y los que me conocéis sabéis que alterno novela histórica con contemporánea y esta es una novela histórica. Normalmente paro de hacer novela histórica porque el proceso es bastante exhaustivo de documentación, porque hay que documentar todo, desde la alimentación hasta la vestimenta, y aunque no pongas nada de eso, pues hay que estudiarlo, ¿no? No voy a destapar la trama del libro, sin embargo os diré que hay de todo, hay asesinatos, hay misterios, hay personajes tan fascinantes como puede ser Fray Tomás de Torquemada y su relación con Isabel la Católica. Esa relación, que él era el confesor de la reina, ¿no? Esa relación que llevó a acciones tan trascendentales como la expulsión de los judíos. Y a pesar de esto, de toda esta historia, ¿no?, que cuento en la novela, mi idea principal ha sido sobre todo el impacto que produjeron los ángeles en la sociedad medieval. Salomé, espera, Lucía, que antes de que nos cuentes tantísimas cosas, vamos a dar paso a Salomé. Solo quería que saludaras y ya empezamos de lleno con Salomé para que te vaya haciendo preguntas y nos vayas contando todas las intrigas del libro. Gracias. Salomé. Muy bien, pues buenas tardes.
A mí me encanta que Lucía pues, haya empezado porque nos conocemos muchos años y me lo va a poner tan fácil como me lo ha puesto al pedirme bueno, que le presentase este libro. Ya, os voy a hacer una confesión. Me lo dijo con muy poquito tiempo. Bueno, tenemos cada uno nuestros proyectos y entonces yo llegué y le dije, bueno, pues claro, envíamelo, que yo encantada. Cuando vi que eran más de 500 páginas y que solamente tenía un sábado, dije, madre mía, ¿dónde me he metido? Sin embargo, bueno, tengo que señalar mi impresión sobre el libro y, ¿por qué no? Decir las cosas más destacables de la novela antes de que ella empiece pues, a contarnos desde su punto de vista. Mira, como novelista estoy impresionada y además ella lo sabe porque hemos hablado por teléfono que la leí de un tirón. Claro, esto sucede con novelas de 150 páginas, de 300 páginas, con mantener el ritmo de la acción, el arco dramático y la tensión y sobre todo mantenerme a mí durante 500 o más de 500 páginas en tensión, casi sin comer, diciendo a mi familia, lo siento, no estoy disponible hoy, lo siento, es que tengo que saber cómo continúa. Vamos a ver, yo conozco los recursos que ha utilizado, aún así me ha atrapado en ellos irremediablemente y quiero destacar el ritmo trepidante de una novela que no tenía por qué tenerlo y sobre todo mantenerlo. La acción atrapa y sobre todo la emoción atrapa desde la página 1. Y luego está el tema de los diálogos. Para nada es una novela histórica. Yo esperaba un montón de descripciones, de edificios, de técnicas. Para nada, es todo diálogo, es fresca. Bueno, lo vamos a ir desvelando, pero tiene personajes muy humanos, personajes redondos. Y antes de empezar a hacerle preguntas o si ella quiere contar cositas, os diré que los personajes tienen una profundidad psicológica que a mí me ha emocionado. Y eso es difícil porque conozco los recursos y conozco las trampitas y los trucos que está utilizando y aún así me llevé el chasco de que cuando cerré el libro no eran reales. La vuelta, ¿no?, a la ficción. Entonces, bueno, te felicito, Lucía, porque sabes que somos amigas muchos años, creo que has vuelto a superarte, te lo digo de todo corazón, y bueno, mi más sincera enhorabuena. Y ahora sí, cuando quieras empezamos a bombardearte con preguntas, o si tú quieres hacer la sinopsis, si tienes por ahí el libro, enseñarnos la portada. Vale, sí, tengo la sinopsis. Sobre todo, mira, gracias a Susana, porque la verdad, Susana empezó siendo mi manager y la verdad es que ha luchado bastante por el libro. Y la que está impactada, todos estás impactada por la novela, pero yo estoy impactada con Salomé, porque que se lea este libro, fijaros qué gordo es, en un día, la verdad es que es digno de mención. Y no me arrepiento ni me arrepentiré nunca de haberle pedido a Salomé que me presente. Y dicho esto, pues prefiero que me hagas preguntas, porque ya sabes que yo me enrollo, voy a empezar a hablar de historia y yo creo que voy a aburrir bastante si me meto en historia, porque se trata de una novela, aunque sea histórica. Entonces yo me siento autorizada a interrumpirte y a marcar el ritmo, si te parece. Y bueno, por supuesto, tú eres la gran protagonista, así que cuéntanos lo que prefieras, independientemente de lo que yo te pregunte, naturalmente. Lo primero que te voy a preguntar es, naturalmente, tu motivación para escribirlo. ¿Qué es lo que querías contar? ¿Qué es lo que querías transmitir? Pues a pesar de que hay misterios y asesinatos y todo eso, pues la gran pregunta de la novela pues es el cambio, ¿no? El cambio de una época que como es la medieval a pasar al Renacimiento, ¿no? Que trae consigo un cambio de mentalidad con el humanismo y el cambio sobre todo en la pintura, porque no sé si tenéis en la mente lo que eran los cuadros góticos, ¿no? De las imágenes, la divinidad enorme y los personajes pues pequeñitos, no había perspectiva. Y el Renacimiento trajo consigo que el hombre se sitúa a la misma altura que la divinidad. Solo hay que tener en cuenta a Miguel Ángel, ¿no? Los frescos de la Capilla Sixtina, Dios creando a Adán, y el tamaño es el mismo, la perspectiva y todo eso. Entonces, ese cambio en la pintura es porque se produjo un cambio en la mentalidad. Y mi gran pregunta fue, ¿qué pensó la sociedad de la época cuando vio estos ángeles músicos en la Catedral de Valencia? Porque quiero aclarar, no sé si lo he dicho antes, que es el primer renacimiento que se ve en toda la península ibérica. Entonces yo creo que fue un impacto muy grande y de ahí ha salido toda la novela. Porque de ahí pues imaginé la gente cómo se lo tomaba, sobre todo la iglesia y los estamentos sociales que consumían arte, ¿no? Y los mismos pintores.
y sobre todo las resistencias a ese cambio que hubo entre los pintores, pues unos ya se amoldaron al Renacimiento, otros lo rechazaban, y la Iglesia lo mismo, porque el arte estaba para adoctrinar, no estaba para mostrar el cuerpo humano en toda su plenitud, y de ahí salen los asesinatos, la violencia y las resistencias al cambio. Salomé, si me permites un inciso, tal como lo has expuesto, parece una novela mucho más histórica de lo que realmente nos vamos a encontrar. Es decir, creo que todo eso que has dicho, lógicamente es así, pero creo que tiene mucha importancia lo que va a ser la trama. Yo diría que es una novela, un thriller histórico, ¿no? Sí. Para que nos hagan una idea de que van a encontrar un libro que sí que está muy documentado, eso es cierto, y es muy importante dentro de la novela, la documentación. Pero también vamos a encontrarnos una novela muy divertida en el sentido de que es amena, es, como ha dicho Salomé, pues rápida de leer y la intriga va a estar ahí, ¿no? Sí, yo la novela la he tratado como si fuera contemporánea, porque las novelas históricas sí que es verdad que se llevan mucho a la historia, a los personajes reales, salen personajes reales, pero es una historia que puede estar ocurriendo ahora mismo. Y pasan muchas cosas, y hay intriga, hay amor, hay de todo, hay romances, hay, pues es lo que he dicho, asesinatos, muertes, misterios. Entonces, la historia queda a un lado, lo único parecido con la realidad es porque a mí me ha inspirado la novela, la historia me ha inspirado la novela. Yo quería solamente decir lo que me ha llevado a escribirla y hacerlo pues en un lenguaje que se pueda leer para todo el público. Nada más, no es un rollo de historia, no es un manual. A colación de lo que estás comentando, Lucía, destacaría pues cómo has utilizado magistralmente el punto de vista. En realidad, a mí me daba la sensación de estar leyendo dos novelas trenzadas, porque, bueno, eres muy fluida, el lector a lo mejor no lo nota, pero tú estás todo el tiempo manejando ese suspense y esa intriga de la que habla Susana a través de un continuo dinamismo. Al principio sorprende, al final el lector acepta el reto, ¿no? Es el pacto de la ficción, pero continuamente estás haciendo mudas de punto de vista y te adaptas a distintas perspectivas, bueno, no sé si desvelar, desde el punto de vista de un niño, desde el punto de vista de un fraile, y aceptas el tono exacto de cada uno de los personajes. No sé si quieres comentar. Sí, no, en realidad hay tres protagonistas y cada vez que un capítulo empieza con uno de los protagonistas, pues es el protagonista el que lleva toda la acción y los pensamientos, aunque esté escrita en tercera persona. Entonces me pongo en la cabeza de ese protagonista, de cómo está viendo lo que pasa. Para nada es el narrador el que habla, ¿no? Sino el mismo protagonista en sus pensamientos. Y pues eso, un niño de 12 años, que es aprendiz de pintor, un monje dominico, y la hermana del aprendiz, ¿no? Que es Isabel, que el punto de vista de la mujer y cómo estaba ninguneada en la sociedad, ¿no? Y las expectativas que tenía la pobre de mejorar su vida, que era el matrimonio, casarse bien. Eso es lo que he intentado llevar. Antes has hablado precisamente de contrastes, de amor y odio, de luces y sombras. Como exponente máximo tenemos en la pintura, ¿no? La sombra y la luz, como la manejan los distintos pintores. Y en esta narradora que hablas, desde Isabel, la hermana, el punto de vista femenino. Sin embargo, no he encontrado un solo juicio. Ahí está tu capacidad empática, camaleónica, de investigadora, de ponerte absolutamente en un punto de vista neutral. Aún así, llegas al lector y emocionas a través de los diálogos. Entonces, ¿cómo has podido no tomar parte con tantos personajes? Bueno, no he tomado parte sobre todo por la historia misma, ¿no? Yo he intentado ponerme en la cabeza de alguien de esa época, porque a veces dirás, ostras, como una mujer piensa así, la escritora no está para nada con las mujeres, pues al contrario, ¿no? Pues es que era así la cosa, entonces no he querido participar para nada de esos pensamientos, porque yo creo que en esa época se pensaba así, de esa manera, se pensaba así de Dios, se pensaba así que todo lo traía a Dios, como la peste misma, no, y no he querido involucrarme en eso. No sé cómo lo he hecho. La verdad es que ahora mismo, después de haber terminado la novela, cuando acabo una novela, yo me pregunto qué he hecho, cómo lo he hecho, y ahora no lo podría volver a hacer. Así que a la próxima y ya ponerme a otra cosa, ¿no?
Muy bien. Una de las curiosidades, que tiene muchísimas, porque es un libro que además aprendes, sin darte cuenta, aprendes un montón de cosas. Una de las curiosidades es la atracción que sientes o que muestras por los objetos mágicos, libros sagrados, por, bueno, instrumentos de música en este caso. ¿Nos puedes contar de esto? Pues sí, bueno, es también por darle una aura de misterio a la novela, ¿no? Sí que es verdad que sale el libro del Ángel Raziel, y también es un guiño a mi primera novela, Voto de Silencio, que va la trama va sobre ese ángel, sobre ese libro, que es un libro misterioso que de verdad que ha existido. Y luego también las brujas, salen sanadoras, sale un sanador también, sobre todo para mostrar que en esa época las creencias, ¿no?, y las supersticiones estaban a la orden del día y que la gente iba a la bruja que le dijera el destino o que mirara al feto cómo le iba el embarazo. Y luego estaba la Inquisición, por otro lado, que perseguía estas cosas y aún así existían. Simplemente era eso. Y bueno, yo sé que existen los actores de método, pero yo te conozco bastante como para hacerte la siguiente pregunta. ¿Eres una escritora de método? Es decir, ¿hasta qué punto te has implicado en el proceso de documentación en esta historia? El proceso de documentación sí que me ha implicado muchísimo. La verdad es que me fui para hablar sobre los ángeles músicos de la Catedral de Valencia, me fui a hablar con la descubridora de ellos. Me fui a la universidad, estuve en su despacho, me regaló un libro, le hice las preguntas, las dudas que yo tenía sobre ellos. De hecho, ya tenía casi la novela terminada y me apunté a doctorado en Historia del Arte solamente para poder terminar la novela, por si había lagunas y estaba diciendo algo que no cuadraba dentro del libro, porque no me gusta que haya cosas que no sean históricas de verdad. Y mira, sí me he implicado, que empecé a hacer el doctorado. No me importaba para nada el título, de hecho ahí está. No lo he hecho, no he hecho la tesis aún, simplemente quise saber, y cuando fui a hablar con mi director de tesis y le dije yo qué quiero hacer sobre la tesis sobre los ángeles músicos, sé esto, aquello y aquello, y me dijo, pues ya lo sabes todo. Y digo, vale, pues dentro de mi novela, si quieres, en vez de tesis te presento mi novela, porque es una tesis. Me dijo, bueno, lo único que queda un artículo por ahí, que es lo último que se sabe, y me dijo el artículo y el nombre de los que lo habían hecho, y ya lo había leído yo también, y dije, pues nada, yo ya tengo la tesis, mi novela es una tesis, pero novelada. No, bueno, no tiene nada que ver, es una novela. Es que a mí me gusta, primero yo estudié historia para escribir novelas históricas, es lo que siempre me ha gustado, no por la historia misma. Dices que no te interesa la tesis, pero a lo mejor te has planteado hacernos una ruta turística guiada por la catedral, por el centro de Valencia o alguna cosa así, ¿no te parece? Sí, no, además ya me la habían planteado con mi primera novela, sí, pues sí, puedo hacer una ruta, y además hay cosas que igual me las guardo para otras novelas, pero hay cosas muy interesantes, sobre todo en la catedral. Es verdad que existe el reconditorio, el cáliz tiene ahí también mucho para investigar, ¿no? De hecho, se está haciendo la ruta del Santo Cáliz, que va desde San Juan de la Peña hasta Valencia, hasta la misma catedral. Y bueno, hay otra cosa que es, debajo de los ángeles músicos, en el mismo altar, hay un retablo que lo hicieron los Hernandos, que 10 años después de estos ángeles, bueno, en el 1510, y ese retablo tiene muchos misterios, De hecho, la Virgen que sale en él es la misma cara que la Gioconda, con eso ya os digo muchas cosas. Perfecto. Entonces, estarás de acuerdo conmigo en que Valencia es una ciudad que se presta muchísimo al misterio, a la leyenda, las expresiones como las que usas en la novela, La Luna de Valencia, Horas Vísperas, y también las curiosidades que nos muestras sobre, por ejemplo, la campanita de los muertos. No sé si quieres contar, a mí me impactó muchísimo. Sí, lo de la campana, de ahí viene un dicho, ¿no? Que sonó la campana de casualidad. Cuando se enterraba a alguien, se le ponía una cinta en el dedo con una campanita que salía fuera del ataúd, por si al tercer día se despertaba, y siempre se quedaba alguien velándolo. Y son curiosidades, ¿no? Que tampoco quiero decir muchas, porque
es lo que le da también movimiento a la novela, pero muchas curiosidades que hay en la época medieval, claro, y muchas supersticiones. Sin embargo, no creo que aunque desveles un poquito, le vayas a quitar enjundia a la novela, porque está tan densa en cuanto a acción y en cuanto a acontecimientos importantes. Bueno, allí podemos encontrar la expulsión de los judíos, la peste, los procesos inquisitoriales. ¿Qué es lo que más has disfrutado contando? A mí la peste. Siempre me ha traído mucho la peste. Cuando estudiaba historia me encantaba la peste, porque la gran peste de Europa, que fue la de 1348, que dejó la población más que diezmada, ¿no? Y estos son rebrotes, ¿no? Nada más, no quiero hacer analogías con la actualidad, pero la peste luego de esta novela, va el año va desde el 1488 al 1488 al 1492, son 4 años lo que dura la novela. Hay muchos rebrotes de peste, de la de que pasó hace casi 100 años. Y desde luego esos 4 años fueron muy importantes para Valencia, porque teníamos un papa valenciano, y la fecha de 1492 fue muy importante. De todas formas, Valencia era la segunda ciudad más importante de Europa en el número de habitantes, fue el siglo de oro. Fue el siglo de oro de esta ciudad. En 1492 sucedieron muchísimas cosas, no solo que Colón llegara a América, sino también que Rodrigo de Borja ascendió al papado. También se da por finalizada la Edad Media en los estudios históricos, ¿no? Y bueno, y la expulsión de los judíos. Todo fue en ese mismo año. Y claro, es una época muy importante para esta ciudad. Salomé, perdóname que haga un inciso. Quería comentarle a Lucía que parece ser que le rebota, hay un poco de eco, si tienes muy alto el volumen. Pues me da miedo porque si toco el volumen... Vale, pues nada. Si pasa algo, altavoz. Pues nada, no sé. Sin problemas. Sigue. Es que si lo toco igual se me va la imagen o se me va algo y me da miedo salir de aquí. Me habían dicho que hacía un poquito de eco, pero nada, tranquila. Igual puedo hablar más bajito, porque yo cuando estoy nerviosa grito. Es que retumba los altavoces y hace el pequeño. Puede ser eso. Vale, pues nada, muchas gracias y perdonad, seguir. Pues si te parece, vamos a seguir con algo que a mí me ha sorprendido muchísimo. Yo te digo que es una novela de grandes contrastes y hablábamos antes de la profundidad psicológica, no solamente en la atmósfera, en todos los detalles que describes, sino en las personas, en los diálogos. Hay una escena que naturalmente no puedo desvelar, entre dos personas que son como hermanos chiquitines, en la que Guerau pues, le está intentando consolar a Andreu por un acontecimiento trágico, ¿sí? ¿Te sitúas? Me ha parecido magistral, me ha parecido brillante la capacidad de alguien de tratar de consolar a otro, aun cuando él mismo no tiene ese consuelo y esa generosidad, ¿no? Encuentro en la novela esos valores, esa lealtad, bueno, los valores más altos y al mismo tiempo las pasiones más bajas. Entonces, por eso te decía lo de la novela de contraste. ¿Cómo has conseguido esos extremos en los mismos personajes que los hacen personas de carne y hueso? Si me preguntas cómo lo he conseguido, te voy a decir ahora lo mismo que antes, que no lo sé. Ahora mismo no lo sé porque yo cuando escribo entro en trance. Pero de todas formas, yo cuando estoy con un personaje, yo me meto en él. Entonces, si estás refiriéndote al protagonista, Guerau, pues me meto en él y el niño tiene sus sentimientos y yo intento meterme en él y ver cómo reaccionaría ante un hermano pequeño o pues él se hace el superior, ¿no? No sé cómo lo hice, de verdad. Es que no puedo decir, es que hay una técnica, porque yo la técnica, la verdad es que yo voy y vengo, suelo hacer lo que me da la gana y todo es a golpe de inspiración y luego, claro, desde luego rellenar y ampliar y mejorar y corregir. Pero luego la mayoría de los libros los escribo a golpe de inspiración. Entonces, ni siquiera me hago un guión. Supongo que no nos confesarías si te has inspirado en alguien real, lógicamente.
Y quería preguntarte pues, sobre los valores de estos personajes, si tú los compartes, esa fe o esa utilización del arte para sublimar el dolor como catarsis, esos valores a nivel individual. A mí me han transmitido muchísimo los contrastes de las bajezas humanas, de las pasiones, las envidias, las ambiciones, las venganzas, con esa ternura de los niños que, bueno, aunque sea en aquella época y la infancia duraba muy poquito, sí eran aprendices de un mundo que les venía un poquito grande. Sí, bueno, hombre, la verdad, sí, claro. Los personajes, sobre todo un escritor, tú lo sabrás, los personajes eres tú. Todos los personajes son parte tuya porque están en tu cabeza. Si salen de tu cabeza es porque ya existen en ella. Entonces, sí que le pongo corazón, desde luego le pongo corazón a los personajes, y cuando quiero hacer uno malvado, pues me lo suelo inventar, porque yo no soy tan malvada, ¿no? Como puede ser el Torquemada este. Pero, aunque también tiene su toque de ternura, y se me ha ido. Sí, hablábamos de grandes valores, de lo sutil, de la fe, del arte como refugio del dolor. Creo que aquí el arte es un gran protagonista de la novela. Sí, yo el arte, la verdad es que a mí el arte me gusta mucho, y también lo he comparado con la escritura. Para mí la escritura también es un refugio. Entonces yo me estaba poniendo en la piel de un pintor como escritora, ¿no? Yo la escritura la utilizo mucho para descargar. Descargo y se me va de la cabeza. Cuando tienes un problema, cuando tienes algo, lo transmites en una historia que no eres tú, simplemente la pones en otro personaje y tal, y lo sueltas. Y yo creo que es una manera del artista de descargarse, si no se te queda dentro. Y es lo que hice con mis pintores. Bueno, con este pintor, porque este pintor es artista de verdad, ¿no? Porque en la Edad Media no se les llamaba artistas, ni siquiera pintaban las obras. Pero ahí empezaban los artistas con el humanismo. Y este pintor lo que hace, cuando le tortura algo en la cabeza, lo pinta. Si le da miedo la muerte, pues la pinta. Si le da miedo tal, si sufre, si se ha enamorado de una chica, pues la pinta. Y entonces todo eso lo deja ahí reflejado, y así lo olvida y deja espacio en su cabeza. En cuanto a la infancia en la Edad Media, sí que es verdad que es la ternura entre los niños, porque no sé si sabéis, pero en la Edad Media la infancia no era muy bien tratada, se les trataba peor que a las mujeres. Los niños no eran nada hasta que no eran adultos, no tenían ninguna importancia en la vida, además porque se morían enseguida, ¿no? Duraban, solo el 10% llegaban adultos. Entonces no se les tenía mucha estima, se les trataba mal, se les pegaba, no se les dejaba hablar, no tenían ninguna importancia. Entonces también he querido, entre los niños, como hay ese compañerismo y ese cuidarse entre ellos. A raíz de lo que comentabas, es verdad que es una novela absolutamente visual, no solamente porque se basa en una pintura, en un fresco, ¿no?, sino porque está llenísima de imágenes y de símbolos. Entonces, aunque tú te resistas a hacer spoiler, yo sí te voy a pedir que busques una escena, que estoy segura que tienes varias en la cabeza, y nos compartas un poquito algo que ocurra, porque yo creo que con más de 500 páginas puedes desvelarnos una escena. Pues la escena, pues puedo hablar de la primera escena, el primer capítulo, así no mucho. El primer capítulo de cuando va el vigilante de la albufera en su barca y se encuentra al niño muerto, que es como empieza el libro, ¿no? Y yo quería transmitir, ¿no?, la soledad del momento, las cañas de la albufera, el movimiento, los patos volando, el sonido, y cómo este hombre transmitir toda la superstición medieval, ¿no?, que ve a un niño muerto vestido de ángel. Esa escena para un personaje de la Edad Media es enorme porque eso es satánico, eso es algo que ha pasado, que se ha caído el ángel o que nos han dado mal de ojo. De hecho, la peste misma era como que habíamos hecho algo malo y nos lo enviaba, ¿no? Nos lo enviaba Dios, toda la culpa era de la gente. Entonces esa escena para mí es muy importante, la primera escena, que es la mirada del niño con los ojos abiertos, ¿no?, mirando al cielo y a ver qué pasa. Salomé, si no te importa, hago una interrupción. Quería comentar dos comentarios que han hecho, deciros dos comentarios que han hecho dos personas.
para que vayas animándote. Una dice, María Fernanda dice, buenísima novela, de Lucía. Y Mónica Lacreo dice, sorpresiva y trepidante, en relación a lo que estaba diciendo Salomé cuando ha presentado la novela, de que, bueno, pues se lee con un dinamismo impresionante. Luego tenemos una pregunta. Antonio pregunta, ¿qué parte es la que te resulta más difícil y desagradable de la novela? O sea, cuando en el proceso de creación, ¿cuál ha sido la parte que te ha resultado más difícil y desagradable? Pues la parte más difícil fue la expulsión de los judíos. La verdad es que fue una grandísima pérdida para la ciudad de Valencia y para las dos coronas. Entonces, ahí me tuve que poner en el lugar de los personajes y en el lugar de la ciudad, ¿no? De cómo esa gente se iba a coger los barcos y pasaban andando, venían de ciudades del interior de Extremadura, todos a coger barcos para irse sin saber dónde se iban, ¿no? Entonces, esa parte fue bastante impresionante porque también me documenté mucho. Y luego lo de la Inquisición, averiguando, aunque los datos no son muy precisos para la Edad Media, pero sí que se sabe que en esos 4 años, que son de 1488 a 1492, la Inquisición mató de 100.000 a 300.000 personas. O sea, en 4 años, que se dice bien pronto, ¿no? Pero es que son un montón. La diferencia es muy grande, de 100.000 a 300.000, dicen, alá, te vas mucho, pero es que es difícil solo con la documentación que existe. Y es bastante impresionante, sobre todo los asesinatos que se cometieron por nada, ¿sabes? Por brujería, por sodomitas, por cualquier cosa, por judaizantes, conversos. La gente se convertía para quedarse en la ciudad, para no tener que irse, entonces, pero seguían con sus ritos y bueno, la expulsión fue muy importante y muy desagradable. Sí. Eso es lo que más me costó. En la novela surgen bastantes confrontaciones entre los grupos sociales, ya no solamente entre diferentes grupos culturales, sino también a nivel de campesinos, de estratos, ¿no? De campesinos, el vigilante que tú has nombrado, justicia social. ¿Cómo has manejado las clases sociales? Vale, en la Edad Media no había conciencia de clase, ¿no? Hasta que, bueno, empezaba a aparecer la burguesía y era la que más luchaba por su clase, porque ellos sí que eran conscientes de que eran comerciantes y que querían ser nobles y que estaba la nobleza ahí siempre por encima, pero todo el mundo sabía que donde nacías se quedaba. Si nacías campesino, te quedabas campesino. Si nacías, pues tenías la suerte de que tu padre tenía un taller de pintura, pues normalmente te mandaba a otro taller de pintura o con otro del gremio de artesanos, ¿no? Y la sociedad estaba muy concienciada a que no se salía de ese estamento. Para eso estaba la Iglesia, ¿no? Diciendo que existía un más allá y que no pasaba nada, que aquí se estaba para sufrir, pero que luego tendría vuestra recompensa y eso les recompensaba. Sí, bastante. Uno de los personajes más destacables de la novela es Paulo de San Leocadio. ¿Querías darnos una pincelada para quien no le conozca? Bueno, pues yo a este personaje le he cogido mucho cariño porque fue un pintor real. Se lo trajo el arzobispo de Valencia, Rodrigo de Borja, antes de ser papa. Lo trajo aquí para restaurar los frescos de la catedral. Es italiano, entonces vino aquí a una sociedad y a unos pintores que estaban muy anclados en la pintura gótica y vino con todo su 480, ¿no? Con todo lo que era el 480 italiano, ¿no? Y pintó, los pintores pues estaban reacios a que viniera un extranjero, aunque los pintores se movían de una iglesia a otra pintando, pero venían de fuera a enseñarle cosas nuevas. En Valencia no se pintaba al fresco, no había buenos pintores que lo hicieran, entonces se lo trajo el Papa de Roma, porque el Papa, que era arzobispo aún, era muy exquisito, muy culto, era un mecenas de arte muy importante, y se trajo a los dos italianos, a Paolo San Leocadio y a Francesco Pagano. Y ellos hicieron la cúpula del altar mayor, tuvieron muchos problemas para hacerla porque hubieron denuncias de otros pintores por las envidias, por los celos, porque se llevaron la corona, ¿no? La joya de la corona, que era la Catedral de Valencia. Y el resultado fueron esos ángeles que yo los he llamado los ángeles de la discordia. Y Paolo San Leocadio se quedó a vivir en Valencia.
se quedó a vivir y está muy documentado toda su vida, estuvo casado con María Dora, está muy documentada y me fue muy fácil recrear este personaje porque hay bastante documentación sobre él y luego César Borgia también lo tuvo en su regazo, ¿no? Y fue un pintor muy importante. De hecho, creo que fue enterrado con la nobleza, llegó a ascender a noble. Cuando he dicho lo de los estamentos antes, que no salías de tu estamento, fue un pintor que sí que llegó a la nobleza. Muy difícil en esa época que se saliera de su estamento social. Bueno, con 500 y pico páginas es difícil que te hayas dejado cositas en el tintero. Sin embargo, yo sé como escritora que muchas veces la papelera se llena y lo que vienes a publicar es la punta del iceberg. ¿Nos puedes confesar si te has dejado mucho en el tintero? Sí, me he dejado bastante. De hecho, he quitado muchas páginas, ¿eh? Habían 60 páginas más y he quitado. Y me hubiera gustado contar más. De hecho, he empezado a escribir una especie de segunda parte, pero para mí, ¿no? Para recopilar documentación y eso porque es que continúa, es que la historia continúa, porque de hecho al haber hechos históricos pues continúa y viene la segunda parte de todo lo que sucedió en esa época de siglo de oro valenciano. Y sí, me deja muchísimo, me deja muchísimo. Como ya os he dicho, luego vino lo del retablo de la catedral, que está debajo de Los Ángeles, entonces ese retablo también tiene mucho que contar. Si te parece, podríamos concluir con un juego. Antes has dicho que, bueno, no querías tomar parte por ningún personaje, pero yo pues te voy a ir lanzando, si quieres, los personajes de tu novela y tú me vas a decir lo primero que se te ocurra sin tiempo para pensar. Así veremos el subconsciente de Lucía Sabater en directo. ¿Te parece? Muy vale. Sí. Venga, pues entonces comenzamos. Guerau Castellví. Pues ternura. Brahim Valensí. Ira. Luis Alcañiz. Doctor. Fray Alonso. Fray Alonso, sufrimiento. Fray Domingo. Sancho Panza. Torquemada. Ambición. Rodrigo Borja. Cultura. Abelardo Despuig. Viejo régimen. Los Osona. Grandes pintores. Isabel Castellví. Una niña. Tecla. ¿Cómo? No te entiendo, no se entiende. Tecla. Sanadora. Ah, la sanadora. Tecla, vale, Tecla. Es que no sé, se cortaba la voz. El aura misteriosa de la espiritualidad. Tina Castellví. Alegría. Y mi preferido, el mulo. El mulo. Honradez y honor. Muy bien, pues después de este juego, que has sido muy generosa en confesarnos tu trastienda, quería preguntarte ya como última pregunta de esta entrevista, tus proyectos futuros, a dónde está ahora Lucía Sabater, a qué se encamina y qué tipo de cosas estás escribiendo. Pues en este momento estoy intentando acabar, pero que llevo años, porque lo paré con esta novela, un libro más contemporáneo, ¿no? sobre el muro de Berlín. Pero que no sé si la acabaré alguna vez, porque pues tengo que confesar que es mi primera novela y aún está ahí, y cuando tengo tiempo entre novelas, pues la retomo. Y mis amigos narradores, no sé si alguno estará ahora apuntado aquí en la reunión, lo sabe porque nos reunimos cada jueves y leemos capítulos de nuestros libros y saben que estoy en eso también. Y el título es el día que cayó el muro de Berlín y transcurre en un día. Y bueno, y hacer algo más sobre cuando acabe esa, pues igual retomo la historia de esta novela. No con los mismos personajes, pero sí los siguientes años, lo que sucede en Valencia también. Iba a preguntártelo, perdona, Salomé, iba a preguntarte que entonces, ¿podemos pensar que puede haber una continuación de la novela o será una historia diferente? Sería una historia diferente, pero continuación en cuanto a siglos venideros, sí. 20 años después, sí. Ya tengo algo, sí. Documentación ya he sacado bastante, porque para documentarme para esta novela saqué mucha para después y todo, y ahí me quedo y digo, pues con esta documentación puedo hacer otra.
Entonces sí, tengo bastante. Sí, pues podría haber una segunda parte, sí. Muy bien. Si le Salomé. interesa a la gente, claro. Sí, yo agradecerte que hayas contado conmigo. Yo voy a dar paso a que la gente, bueno, si hay preguntas para hacerte o si Susana quiere comentarte alguna cosa. Felicitarte de todo corazón, Lucía, por el gran trabajo que has hecho en esta novela. Y bueno, el último matiz de que no me has terminado de contestar, si queda algo más concretamente de la poeta y la cuentista que yo conocí en tus inicios. Pues la poesía y los cuentos, cuando estoy con la novela, lo tengo que dejar aparte, porque me descentran mucho, sobre todo la poesía. Si estás en poesía, meterte en narrativa, o haces una cosa o haces otra, pero sí que he tenido mis momentos, incluso escribiendo la novela, de escribir poesía. Pero no es lo mío, no. Yo creo que para mí siempre me ha gustado la novela, aunque hago poemas, claro. Y los cuentos no, los cuentos totalmente descartados, porque sí, eso sí que me descentra, más aún que la poesía. Sí, el ritmo es diferente, claro. Bueno, Lucía, pues voy a pasar a hacerte un par de preguntas que nos han enviado las personas que nos siguen. Mónica Lacreo, bueno, ha hecho 3 comentarios y, bueno, en definitiva parece preguntarnos si hay un paralelismo entre la situación de la peste en la novela y la pandemia actual. Bueno, pues sí, porque puede haberlo. Bueno, es una teoría, ¿no? Pero cuando va a haber un cambio fuerte en las épocas, como fue en esta época, ¿no? La resistencia de la sociedad a los cambios, pues produce una sociedad enferma. Y esa enfermedad, en mi novela, en esta época, pues produce la peste. En esta época, pues no lo sé, pero yo sí que intuyo que estamos en una época de cambio y puede ser que también la enfermedad de la sociedad se esté reflejando en esta pandemia. Sí, sí que veo un paralelismo. Mónica ha aprovechado para preguntarte si tienes los cuentos publicados. Yo los cuentos no, cuentos no. Bueno, habrá que verlo, porque a lo mejor, si nos animamos... A lo mejor, la verdad es que tengo más de 100 cuentos escritos, pero publicarlo, nunca se me había ocurrido publicar los cuentos, ¿no? Bueno, pues Ole Libros te ofrece la posibilidad de que a lo mejor podamos leerlos, ya que tenemos una línea de relatos empezada desde hace poco, con lo cual, pues ahí tienes la puerta abierta. A ver, paso a otra pregunta. Dice Ángel, ¿planificas las historias al detalle antes de escribirlas o las dejas surgir sobre la marcha? Pues intento planificarlas, pero nunca lo consigo. De hecho, me hago paneles, me escribo en la pared, me pongo papeles en la pared y tal, y luego ni los miro. Así que voy sobre la marcha. Voy sobre la marcha y cuando ya tengo un caos de libro enorme, pues digo, bueno, me voy a centrar porque esto hay que unirlo, hilarlo todo, pero voy sobre la marcha. Sí. Y Ángel sigue preguntándonos ¿qué tardas en documentarte para escribir una novela? Pues para esta concretamente estuve 1 año. Me costó más documentarme que escribirla, aunque me costó 2 años escribirla, fue el año de documentación y el año de escribirla. 1 año, sí, tanto como escribirla. Como historiadora, ¿qué te gusta más, documentarte o escribir? Escribir. Porque soy más escritora que historiadora. Sí. Bueno, pues yo para acabar, creo que no tenemos ninguna otra pregunta. Me gustaría que enseñaras la portada porque, bueno, pues esos ángeles, uno de ellos... Este es uno de ellos, el ángel trompetista. Hay 2 ángeles trompetistas. No sé si creo que se refleja la luz de la ventana, pero bueno, el pintor de ángeles, para que veáis el grosor, que es enorme. Son casi 600 páginas, concretamente 555 páginas. Me parece que ha sido una portada, bueno, pues que la verdad es que ha quedado muy sugerente. Sí, está muy bonito. Es que estos ángeles son muy bonitos. Sí. Animo a la gente, sobre todo los que sean de Valencia, a visitar la catedral y mirar los ángeles. Os vais a asombrar porque están muy altos. Ahora mismo no sé la distancia. Una vez dando una conferencia sobre los ángeles músicos, me preguntaron ¿qué altura hay? Y lo sabía, pero en ese momento no me acordaba. Y mira que lo había leído. Hay mucha altura y parece que sean pequeños, pero si veis imágenes de los descubrimientos de los ángeles, que las podéis ver en internet, la cabeza de la descubridora es así y del ángel es así, del grande, para que veáis la enormidad del tamaño de estos ángeles. Y es a visitar la catedral. Muy bien. Pues si no tienes nada más que decirnos, Lucía,
vamos a dar por finalizado el acto, darle las gracias a Salomé por haberte acompañado, por esta entrevista magnífica que ha hecho, tan inteligente. Gracias a ti, Lucía, por confiar en Ole Libros. Nos ha encantado la novela, me parece que es un pedazo de novela, que es trepidante, que es dinámica y que, bueno, yo creo que además de aprender, te lo pasas bien, con lo cual tenemos las dos cosas, ¿no? Aprendes y te diviertes leyendo y además aprendes un montón de cosas. Pues nada, invitar a la gente que nos ha seguido, que puede encontrar el libro en la web, en olelibros.com, que se acuerde que tiene ahora la posibilidad de adquirirlo con un 5% de descuento más los gastos de envío gratis y que si no, bueno, pues que la encargue en cualquiera de las librerías que tenga a mano, que suela ir, porque la va a encontrar. Estamos ahora ya bueno, los distribuidores ya tienen el libro, pero bueno, como ya sabéis, ahora todo va un poquito más lento, con lo cual, si vais a vuestra librería y no está, pedirla porque se os servirá. Y si no, ya sabéis, en nuestra página web, olelibros.com, la podéis comprar. Muchísimas gracias a las dos y enhorabuena, Lucía. Espera, yo quiero también dar las gracias. Pues, claro, perfecto. Quiero dar las gracias a ti, Susana, por luchar por mi novela. A Salomé, que ya lo he dicho al principio, pero quiero volver a repetirlo. Muchísimas gracias, además me han encantado las preguntas, te lo has currado, de verdad, muchas gracias. Y al público que está aquí viéndome también gracias por mirar este vídeo, que luego saldrá en vídeo, ¿verdad? Saldrá en YouTube o algo así. Sí, dentro de unos días está colgado el vídeo en nuestra página web, en el apartado de blog. Y bueno, pues nada, podéis ver la nota de prensa con el vídeo que estará colgado, que de verdad ha sido una magnífica entrevista, Salomé, una vez más te lo digo. Y nada, que vayáis rápidamente a comprarlo a nuestra página web, olelibros.com. Soy un poco pesada, pero es que vale la pena y es una gran novela para pasar el verano. Os invito a que la compréis. Pues nada, lo dicho, gracias Salomé, gracias Lucía y enhorabuena y nos volvemos a ver en otra ocasión. Muchísimas gracias.